arrancar temprano porque vamos a ir a tantos lados que hay que agarrar con una especie de jet. Pero a mí me parece, buen día Álvaro Padrón, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar. Buen día. Siempre Igual. es un gusto acompañarlo. Sí, igual además mirar un poco lo que nos pasa alrededor y alrededor como en círculos concéntricos nos ayuda a comprender también la interna, ¿no? Es como que para analizar el estómago tenemos que saber lo que comemos. Es buena esa de círculos concéntricos. Sí, es bueno, porque además es real. Es el todo, pero con partes distintas. Exactamente, es como el espiral, es como el tiro al blanco. Lo que está en el centro tiene que ver con cada uno de sus anillos. Totalmente de acuerdo. Por tanto, para mirar un poco, empezar el análisis, tenemos que mirar un poco lo que acaba de pasar o está pasando todavía en la Argentina, que es estas PASO, que son las primarias obligatorias. Muy poca gente va a votar. Una votación de Milei sorprendente, que es de lo que todo el mundo habla. En vez de hablar de que quedó relegado Rodríguez Larreta, ganó Bullrich, quedó última los representantes del gobierno. ¿Qué impacto le ves en primera instancia a esas PASO argentinas? Y la economía y el dólar en lugares... Sí, que eso ya lo veíamos bien. O sea, no hay una novedad en cuanto a la situación económica. Y en realidad, yo te diría que a mí no me sorprendió, porque lo sorprendente es cómo Argentina no estalla. Un país que históricamente ha estallado, ¿no? En términos sociales. Recuerden cuando se vayan todos, ¿no? Sobre todo que fue el último, el 2001, pero hubo anteriores estallidos. ¿Y no fue un estallido en las urnas? Es una forma de reaccionar, por eso no tengo sorpresa, porque yo creo que es lógico que la gente tenga un nivel importante de frustración frente a dos grandes bloques políticos que, si uno se pone a mirar los últimos 10 años, han generado esa frustración, porque vos tenías la idea de cambio que encarnaba Macri. Recuerden, porque va pasando todo tan rápido que vamos perdiendo la referencia de cosas que en un momento nos parecían nuevas, ¿no? Macri representaba esa idea del empresario que se dedica a la política, ¿no? Que le dice a la gente: yo vengo a hacer funcionar un país porque un país es como una empresa. Ponerle motor a un país. Claro. Y como sé hacer esto, lo voy a hacer bien. Esa fue una época en que... Y le fue bien en la ciudad de Buenos Aires. Sí, pero tuvo 8 años. En Boca le fue bien también. Claro, pero es que tiene que ver con lo mismo, la idea de gestión. La idea de lo sé hacer y soy exitoso. Incluso con una frase que era impresionante, ¿no? No voy a robar porque ya tengo plata. Esto arrancó con Berlusconi hace muchísimos años, cuando un gran millonario dijo: me voy a encargar de este lío que es Italia. Claro. Y así se dio un fenómeno que miren que recorrió el planeta entero, de empresarios devenidos en políticos. Ahora estamos teniendo otro tipo de lógica, es un poco la característica de Milei para seguir en Argentina. Aparecieron las pastillas de nuevo en Argentina. Sí. Otra vez pastillas. Sí. Entonces, el pelo largo. Sí. Pero lo que les digo es que son ciclos de transformaciones políticas y de novedades que luego, cuidado con tenerlas luego como categorías permanentes, porque ya ven que esta de empresarios que se dedican a la política y que vienen con esa idea de que lo van a hacer bien. ¿Y por qué vuelvo a esto con Argentina? Porque eso fracasó. O sea, hay que recordar cómo salió Macri del gobierno argentino, que de hecho revivió al kirchnerismo, que estaba muy mal en aquel momento. Nadie daba demasiado. Fue aquel momento en que Cristina sabía que tenía un piso alto pero un techo muy bajo, y esto tómenlo en cuenta, porque ahora la discusión es al revés. Ahora la discusión es quién tiene un piso suficiente para competir. En aquel momento, tanto Macri como Cristina Fernández tenían una votación mínima de 30-35%, pero ambos eran muy resistidos por el resto de la sociedad. Macri se tiró al agua, Cristina no. Esa fue la gran diferencia. Y ganó. Y ganó, porque ¿qué hizo ella? Dijo: no soy yo. Yo aporto ese piso, pero necesito a alguien que supere mi techo. Y inventó, entre comillas, porque ya era una figura conocida, Alberto Fernández, pero que había estado en el exilio, ¿no? Entonces, en una casa de un uruguayo en España. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque de alguna manera la gente termina diciendo: aquellos que además están todavía, porque, bueno, Macri vino ayer acá, pero está en Argentina, y la imagen, por algo se bajó, ¿no? La imagen es: ellos tampoco lo hicieron bien. Y los que están ahora, tampoco. Entonces, ¿cómo la gente no va a optar por otra opción? ¿Pero vos te parece que Milei puede tener alguna capacidad en las elecciones? No. Yo estoy diciendo... ¿Crees que esto termina acá? Yo estoy diciendo que este es el reflejo, esta es la razón por la cual la gente votó así.
a ver, estamos hablando, no es verdad que son tercios, son cuartos, porque una cuarta parte no votó. Si vos dividís el electorado, vas a tener 4 partes. Una parte votó a Milei, una cuarta parte, porque además la diferencia es mínima, 3 puntos entre el oficialismo y Milei, 1 punto entre el oficialismo y Juntos por el Cambio. Entonces, claro, pero Milei se nutre de las 2 coaliciones, porque además hay que señalar que ya no son partidos, son coaliciones, o sea, se vieron tan apretados por los reclamos de la gente, que armaron coaliciones. Hay una coalición que incorporó al PRO, pero también pone a los radicales, y incluso hasta iba a poner un peronismo no kirchnerista. Y los kirchneristas que ponen a los kirchneristas, a los peronistas, a todos. O sea, armaron coaliciones para tratar de seguir ganando elecciones. Vivos. Y aparece alguien desde afuera y se lleva un 30% de los vidrios. Andrés, eso está pasando en el mundo entero. Los históricos partidos, incluso que tenían que ver con ideas, ustedes siempre observen cómo los partidos van cambiando de nombres y cada vez tienen nombres menos identitarios en términos de ideas, ¿no? Para decir por izquierda y por derecha, Podemos. Un nombre rarísimo, ¿no? Podemos. Sí, ¿poder qué? ¿Hacia dónde? ¿En qué dirección? Después, claro, uno encuentra, no voy a decir que Podemos no tenga ideología, lo que estoy diciendo es que sí, no sabes si es de izquierda o de derecha. Claro, en España hubo una corriente llamada Indignados, o sea, Juntos por el Cambio, Unidos por la Patria. Miren el peronismo a dónde tuvo que ir y sin embargo viene uno que habla de libertad, que hay que decirlo, es mucho más claro Milei que cualquier otro político argentino. Después se podrá estar de acuerdo o no. La libertad avanza, pero el tipo te pone ideas arriba de la mesa y te hace discusiones y sobre todo tiene propuestas concretas. En mi opinión, algunas son un disparate, pero la campaña gira en torno a él. Discute ideas. Él, ¿no? Y cuando se decía mucho que la política se estaba vaciando de ideas, yo lo que creo que este señor puso arriba de la mesa propuestas, ideas, salió a debatir, incluso se animó a discutir no con el peronismo, con Evita. Hay que decir, una frase histórica de Evita es: donde hay una necesidad nace un derecho. Porque el tipo lo que dice es: hay que hacer desaparecer la justicia social. Hay que decir eso en Argentina, ¿no? Ahora, hay que decirlo y por lo tanto es evidente que él no puede representar más de lo que tuvo en la votación. Lo que digo es, cuidado con hacer interpretaciones equivocadas. Está todo muy abierto y nadie se anima a decir nada en Argentina porque... Además, después las encuestas fracasaron todas. Está bien, pero lo que yo digo es que esta es una jugada de 3 partes. La primera parte era la PASO, que está demostrado en todas las PASO anteriores que después no hay un reflejo directo en la elección siguiente. La segunda jugada es octubre, que yo digo es la clave ahora, obviamente, porque es la que viene, pero es la que define cómo se organiza la disputa real, que la disputa real es entre 2, porque va a ser finalmente... ¿Milei entra o no entra? Esa es la gran pregunta, porque yo no tengo dudas que Massa entra. Porque ¿qué pasa con Massa? No tiene cómo bajar, porque los votos que tiene son cautivos. Aunque una gran parte del peronismo no lo quiera a él, es otra elección interesante que hace Cristina, porque Cristina podría haber elegido a alguien más de su entorno. De hecho, en un momento se hablaba mucho de Guado de Pedro, que es el ministro del Interior, que es claramente de la Cámpora. Terminó eligiendo algo que dejó muy enojada una parte del peronismo, pero que lo votó igual y lo va a votar más todavía frente al susto, y esto ténganlo en cuenta porque va a pasar. Ahora va a haber, y lo estamos viendo con mediáticos más de la cultura, ¿no? Gente que empieza a decir, pasó en España. Es que vos estás hablando de tocar una esencia de la sociedad argentina que es el tema social, ¿no? Social, el papel del Estado. Va a eliminar los ministerios, o sea, ese video... ¿Vieron? Sí, cuando va sacando los... Es impactante. Entonces, eso le funciona para una parte del electorado, pero no le va a funcionar para ampliar su base electoral. Juntos por el Cambio tiene un problema. Es el que quedó peor. Al ganar Burrich, ¿no? Es el que quedó peor. Y todos los kirchneristas querían que en esa interna ganara Burrich porque polariza. Porque Burrich al final se parece demasiado a Milei en una parte de la sensibilidad electoral. Quedó en el medio del sándwich. Es la que apoyó Macri. Sí, pero ¿y Macri qué dijo ayer? Bueno, el 60% coincide en qué, en estar en contra del kirchnerismo, pero no en... Milei, además, que fue el error de cálculo, fue que pensaban que no salía primero. Estoy hablando de Juntos por el Cambio. Claro, entonces, para traerlo como porque después aliado. Tenía que venir al pie. Pero ahora quedó el hombre. Esto pasó en Brasil con Bolsonaro. Vengan a mí. ¿Ustedes se creen que la derecha brasilera, la inteligente, quería a Bolsonaro cuando hizo el impeachment a Dilma? Nosotros lo hablamos acá varias veces, ¿no? Cuando hicieron eso,
No estaban esperando crear un monstruo así. Lo que pasa es que lo crearon y después no lo pudieron controlar. Y eso está pasando en muchas partes del mundo, que la centroderecha democrática, cuando trata de confrontar con el otro polo, progresista, de izquierda, comunal, va de alguna manera corriéndose a la ultraderecha, que le empieza a comer votos de un lado que ellos no esperan, hasta que un día aparece. Dejan de acercarse porque los otros dicen, perdón, para que voten a la copia, voten al original. Esto es Le Pen en Francia. Le Pen se llevó puesto uno de los partidos históricos de la democracia moderna, que es la derecha francesa. Lo que acaba de hacer en Italia Meloni, o sea, y así seguí. Bueno, Katz en Chile y Bolsonaro Trump con el Partido Republicano. Entonces, ese fenómeno le está pasando a Argentina ahora, que es que la centroderecha democrática, que se ubica en sectores muy diversos, pero que hoy se sintetizan junto por el cambio, está afectada por una corriente que no esperaban que tuviera tanto respaldo. Entonces, el drama ahora es quién pasa a segunda vuelta. Yo no tengo duda que Massa va a pasar. ¿Por qué? Porque representa una parte que no se va a mover de ahí. Y vos decís que el riesgo es que sea Massa Milei. Yo no digo riesgo, porque eso casi te diría que es lo que está esperando el kirchnerismo. Porque entonces, ¿qué va a hacer, por ejemplo? Los polarizar, ahí sí los votos de Rodríguez Larreta. Son votos, primero, de gente que había apostado. Miren que Massa se parece mucho a Rodríguez Larreta. Sí, Massa no es de izquierda, un radical de izquierda. A mí me encantan algunos análisis, ¿no? Cuando ubicar a Massa automáticamente como un hombre que va a reproducir las políticas del kirchnerismo es no entender nada. O sea, se dieron como en bolsa Massa con el kirchnerismo durante mucho tiempo. Entonces, y además, miren desde el punto de vista económico, lo que pasa es que es surrealista, es Argentina, ¿no? Pero es surrealista que el candidato a presidente sea el ministro de Economía de un país que se está haciendo pelota desde el punto de vista económico. Vos decís, sería para que se haga un libro sobre ciencias políticas. Porque es increíble, no hay en la historia un candidato que gane con el oficialismo cuando hay una hiperinflación. No hay. Pero si además es el ministro de Economía... Pero es Argentina. Ahora, sí, en Argentina un amigo mío decía, en Argentina puede pasar de todo, incluso nada. Sí. Bueno, salimos de Argentina porque se nos va el tiempo. No quiero dejar obviamente Argentina es un capítulo gigantesco, podríamos seguir. Y es muy importante para nosotros, ese es el tema. Sí, pero esa es la mirada política, la mirada de la ciencia política, la mirada de un estatus casi podríamos decir en paz. Pero yo quiero poner un poquito el foco en Ecuador, porque el otro día hablamos con un politólogo ecuatoriano que Pablo Medina Pérez nos decía cosas del Ecuador de hace 2 años y hablaba de Uruguay, literalmente. Nos dejó a los dos pensando en esto, en lo rápido que un país puede ingresar en las fauces del narcotráfico y perder completamente el control de estas cosas fallido, de las que nos gusta hablar. Claro. Porque entonces se pierde todo el día que alguien te pone plata para algunas cosas, se terminó el habla. Sí. Cuentan los tiros. Me gustaría mirar un poco el fenómeno. Y yo agregaría un punto, como vos planteaste Ecuador. Ecuador dolarizó su economía. Milei va hacia allí. Y explicó qué significa dolarizar la economía, no solo en la economía, sino también en el tema del narcotráfico, en el tema del lavado, en el tema del dólar y de cómo manejar los dólares. Sí, hay un hilo conductor, y te diría que en esto que dice Nano de preocuparse por no creer que nosotros estamos vacunados, es que van a empezar a escuchar a hablar otra vez de la necesidad de regular el sistema de financiamiento de partidos, ¿no? Ya lo empezaron a hablar. Sí. Había una ley pendiente, pero esto evidentemente tiene que ser hasta de manera preventiva, pero nadie está diciendo que esté pasando en Uruguay, pero las cosas cuando están tan cerca y creer, por eso me importa tanto acompañarlos cada vez que me invitan por temas internacionales, porque yo creo que una de las claves de esta época es entender que no estamos afuera de nada, lo de los círculos concéntricos que vos decías. Claro, al hablar de Argentina es obvio, porque prendés la tele, escuchás la radio, no sé, vas a esta altura a un teatro en Uruguay y ya tenés Argentina. O sea, Argentina es parte de Uruguay y Uruguay es parte de Argentina, eso... Es así, pero históricamente. En Ecuador pensamos lejos, pero con Nano cada vez que hablaba decíamos, y esto pasó, o esto capaz que pasa acá. Claro, pero estamos como y Nano le dijo una frase demoledora, nos estás mostrando el futuro. El futuro. Era como ir al cine a ver el futuro, pero además cuando vos hablas de los círculos concéntricos y de las cosas que importan, empezás a entender por qué hay tanto lío por 2 lanchitas oceánicas. Sí.
empezás a entender muchas cosas. Sí, porque nada es lejos ahora. Nada es lejos. Nada es lejos. Nada es lejos. Porque Y todo está conectado. ese es el punto. Nada es lejos. Acabamos de, hace apenas unos años, tenido una pandemia global. O sea, si vos vivís un efecto global que se te mete en tu casa, en la escuela, en el trabajo, o sea, y que te afecta a la vida de una manera que todavía no terminamos de comprender, y miren que parte del fenómeno de cómo la gente se expresa electoralmente tiene también conexión con el efecto que generó la pandemia. Si vos le agregás a eso la idea de que pertenecemos a un planeta que está teniendo un problema climático ambiental profundo, y que ese sí que es de que todos, lo tenemos acá, que se nos secó el Canelón Grande, se secó. Pero se dan cuenta lo rápido que podemos percibir aspectos que son globales, que no se resuelven en un país y que por lo tanto se acabó esa idea de la frontera como única referencia para la política internacional. La cumbre de Lula con los países en la Amazonia fue impactante. Dina Boluarte, por ejemplo, que no fue a ninguna asunción de nadie, resulta que fue a ese lugar. Sí, y vieron la actitud de Lula de, en vez de cuestionarla, porque es un tema polémico lo que está pasando en Perú, incluso con gente muy cercana a Lula, en términos de sectores políticos en Perú. Sin embargo, la actitud de decir, acá lo importante es que estén todos los países. Y no tenemos países, no importa si hay elecciones o no tenemos países. Y bueno, lo que les quiero decir con esto es que, y vuelvo a Ecuador, es que no hay forma de no incorporar a las políticas nacionales y a la discusión como esta que estamos teniendo en esta mesa, aspectos que son de la política internacional. Y tocaste un tercer aspecto que tiene que ver con la globalidad, que es el crimen organizado. No hay forma de resolver eso sin una acción internacional, porque juegan a una escala que no es la que tiene cada gobierno a nivel, y el Estado a nivel nacional. Y Marcendo se está demostrando eso, que es el narco más buscado en Sudamérica. Y digamos que es un jugadorcito para lo que es el crimen organizado mundial, un jugadorcito de... Pero está en Bolivia, está en Paraguay, está en Brasil, está en Uruguay. Es un jugadorcito porque está a la vista. Digo, para compararlo con el crimen organizado a nivel planetario. Sí. Esto es como decir una empresa de América Latina versus una multinacional o norteamericana o china, digamos. Esa es la escala nuestra, pero la escala nuestra es enorme. Y a la escala de América Latina es enorme porque hace lo que dice Andrés, juega en la cancha internacional y se va moviendo. Es como si uno dijera, a mí me pones para mover las piezas en un cuadradito y el otro tiene el tablero completo. No hay fronteras ahí. No, ninguna. No, además es una buena profesión para elegir, porque te da plata, prestigio, poder, ingresás en la política. Hasta que te agarran, ¿no? Hasta que te agarran. Pero siempre agarran un fusible. Por ahora no lo agarran. Pero estás tocando un tema clave para mí, que es cómo eso impacta en la sociedad en términos de perspectiva de futuro. A ver, si en una sociedad cada vez más sentís que el futuro es un drama, porque te están diciendo que se va a acabar el planeta, porque nos vamos a cocinar todos. Si en otro sentido decís, veo que un cuarto elemento de esto del combo global sería la concentración de riqueza, que nunca en la historia de la humanidad fue tan grande. O sea, hay un 1% de la riqueza del planeta en manos, la mitad de la riqueza del planeta está en manos del 1%. Eso no pasó nunca en la historia de la humanidad, porque además nunca había pasado que hubiera tanta riqueza. Yo les voy a poner el ejemplo porque la gente lo va a entender enseguida. ¿Ustedes vieron ayer la contratación de Neymar? Y me sacaste la palabra de la boca. Increíble. No, lo que pidió Neymar. Todo lo que rodea eso. 9 Entonces, autos. Yo le pregunto, si uno mira esa sociedad que te está diciendo, para un tipo joven, ¿no?, que tenemos problemas inmediato sobre el cambio climático, que además no te lo tienen que contar porque los estás viviendo. Si al mismo tiempo te hablan de que los poquitos que son ricos son los que concentran la mayoría de la plata y que a vos te queda poco. Si en el medio te vivís un cambio tecnológico, de esto se habla poco, pero es un cambio tecnológico donde se está cambiando todo. Y sobre todo que genera mucho individualismo. Inteligencia artificial. Una lógica muy de encerrarse, de vivir adentro de un celular. Yo tengo hijos chicos que la verdad cada vez quieren salir menos. O sea, tengo que insistirles para que salgan, porque resuelven una parte de sus expectativas y sobre todo de sus necesidades de entretenimiento a través de una pantalla. Entonces, vos vas generando un combo que hace muy difícil que la gente sienta que el futuro puede ser mejor que el pasado. Y ahí es donde radica uno de los éxitos de los sectores de ultraderecha,
que le instalan a la gente la idea de que hay que volver para atrás. Ese fue el invento más brillante que tuvo Trump, cuando instaló la idea de volver a América Grande, y básicamente lo que le decía a la gente era: sus padres, sus abuelos, vivían mejor que ustedes, y eso es lo que la élite de este país no supo manejar, y yo vengo a resolver. Milei habla de la Argentina pre-peronista, la Argentina del 30, donde era uno de los países... la fiesta de la ¿Y qué decía Bolsonaro? ¿Qué dice Meloni en Italia? ¿Qué dice? O sea, y además, ¿qué te dicen? Hay que volver al Estado Nacional, porque quieren enfrentar esto que yo acabo de decir, pero que en realidad es una gran fantasía, porque no se puede volver a esa lógica. 100 años para atrás. Pero además, cuando los problemas son planetarios. Ahora, una pregunta que te hago. Pero la gente lo toma. Eso es una idea fuerte, porque si a mí funciona, me están diciendo. está funcionando. ¿Sabés? Sí. Con respaldo. Porque el problema no son esos líderes, el problema son los millones que lo votan. Sí, el problema es la gente, sí. Exactamente. Ecuador, ¿puede volver para atrás? Está allá atrás. Ya volvió para atrás. Si te están matando un candidato, varios. Si están. Sí, ¿de eso se vuelve? Domingo, ¿no? Yo la verdad que estoy sorprendido, ahí sí, para bien, de que no se hayan suspendido las elecciones, porque una suspensión de las elecciones sería dramático. Recuerden por qué hay elecciones anticipadas, ¿no? Sí. Estábamos frente a un juicio político, se tuvo que disolver las cámaras y convocar elecciones, porque estaban los votos para el juicio político por un problema de corrupción. Otro tema que viene de atrás del cuestionamiento a la democracia. Y viste que fue también transnacional, ¿no? Varios países. Han caído presidentes de varios países. Entonces, yo lo que estoy diciendo con esto es que si no miramos la profundidad de los problemas, y la profundidad de los problemas está en la sociedad, y no porque si no miramos la política como si fuera por fuera de lo que la gente siente. Y el problema que tenemos hoy es un divorcio, una frustración con respecto a los resultados de la democracia. Fíjense que en Argentina se están cumpliendo 40 años de recuperación de la democracia, y nosotros cerca. O sea, estamos en un momento en donde la gente, por un lado, va perdiendo. Somos la generación que vivió eso y que sigue valorando haber recuperado la democracia, porque sabemos lo que significó no tenerla. Pero hay una parte de la sociedad que no tiene ni idea. Entonces empieza a usar otras categorías de análisis, y cuando las cosas están muy mal, ¿qué quiere hacer uno? Cambiar. Y si viene una propuesta media clara, simple, no importa en realidad si es del todo verdad o no, si es del todo posible o no, pero supone un cambio, y eso hoy está funcionando. Y además los jóvenes, ¿no? Que son los que tienen esa realidad, esa rebeldía, esa necesidad de cambio, bueno, y de alguna manera son los que acompañan a Milei, que utiliza canciones rockeras, en su beneficio salta, grita, baila, usa el pelo largo. Patea la mesa. Y entonces los jóvenes genera una efervescencia que los políticos con corbata, saco y corbata, no se entiende lo que hablan, no hablan en mi idioma. Mire, no me la quiero agarrar con un sector en Uruguay, pero hoy cuando venía para acá escuchándolos a ustedes, apareció un audio de, creo que es Moreira, ¿no? Sí, Carlos Moreira. Y yo decía, qué clásico que es eso, ¿no? Como él decía, bueno, primero tenemos que saber las internas, después tenemos que convencer. O sea, está difícil para la gente joven sentir que eso es atractivo, y vale para cualquier partido en Uruguay. Que hasta ahora ha funcionado. Sí, lo que quiero decir es que esto que estamos viendo en Argentina es el agotamiento de eso. Que van a votar en la próxima elección. Pero en Argentina es el agotamiento de eso. Sí, el peronismo tiene poco para decirle nuevo a los jóvenes, sobre todo con relación a los cambios sociales. Lo que se suponía que era una cosa más moderna, como el macrismo, como el Juntos por el Cambio, también. Entonces, claro, vino un disruptor, y te voy a recomendar un libro. Pablo Stefanoni, un compañero que trabajaba conmigo en la Fundación Ever, un argentino que ahora está en España, escribió un libro que se dice ¿La rebeldía se volvió de derecha? Es una pregunta. Porque él lo que demuestra que en el mundo entero los que están pateando el tablero son los sectores de ultraderecha. Son los que trajeron novedad a la política. Frente a un estadio en donde centroderecha e izquierda le estaba dando a la gente una respuesta más o menos igual, como diciendo, bueno, esto no se puede cambiar mucho, esto no se puede cambiar mucho, acá hay un problema que es más de fondo, pero nosotros no tenemos cómo resolverlo, la democracia no llega a poder tocar los aspectos del poder en el sentido global. Y pasan 5 años y 5 años. Y entonces vamos cambiando un poquito. Bueno, entonces, ¿quiénes vinieron a decir basta? No es la izquierda radical o una centroderecha estilo lo que fue la tercer vía en Europa, no, es la ultraderecha que ya existió, porque lo que estamos viendo no es nuevo, Esto
fue el origen del nazismo y del fascismo, que conectaba con una bronca contenida en las sociedades y la transformó en millones y llegó hasta donde llegó, porque fueron muy populares esas dos expresiones, no solo en Italia y en Alemania, sino luego en todo el mundo. Entonces, hay una cuestión que conecta con la gente y yo creo que es el gran mérito. No tienen el mérito de la situación que existe, tienen el mérito de saber interpretarla. Y con mensajes claros y contundentes. Porque eso es el populismo al final. Aunque como decís vos no se puedan concretar, pero la gente piensa que sí. Como se está mezclando todo, ¿no? Claro. También es una... Es un tiempo peligroso porque es un tiempo de transición. Sí, es un tiempo de Álvaro, transición. Antes que te vayas, porque se nos va el tiempo. El otro día te escuché hacer un análisis y una comparación de América Latina con África y a mí me ha generado expectativa las situaciones que se están viviendo en África, que uno lo ve lejísimo, pero como todos decís vos, esto está globalizado, está conectado y de alguna manera el conflicto Rusia-Ucrania se está yendo hacia África, está tomando Níger, que quizás es un lugar donde puede pasar algo de esto, y Occidente y Rusia, China y ese eje están armando un conflicto y quizás salieron a otros lugares. En Venezuela, aquí en Sudamérica, no podemos señalar que no está pasando, porque en Sudamérica también hay una influencia muy importante de Rusia y de China. ¿Cómo ves ese escenario global que se está moviendo en distintos lugares y un conflicto que uno pensaba encapsulado ahí en Rusia, Ucrania, peleando allí, se puede ir hacia otros lados, ¿no? Tenés razón, no, en realidad nunca fue un conflicto encapsulado porque es una operación que digo es parte... digo que la guerra sea en un lugar, sin embargo... pero es que no, justamente, el territorio está ahí, pero luego las razones y la dinámica es global, porque es la disputa entre China y Estados Unidos, o entre Occidente y Oriente, si querés. Pero en realidad son esos dos grandes jugadores que están moviendo sus piezas. Estados Unidos las movió para, de alguna manera, obligar a Europa a tomar parte de Occidente de manera completa y... Con la lógica del deterioro de Rusia, China gana muchísimo. Claro. Históricamente se ha hablado como si hubiera una afinidad y nunca fue una afinidad. Siempre fue muy tenso, incluso en la época de la Unión Soviética, la relación con China. Lo que se está comiendo en dos panes China de Rusia, ¿no? Porque estamos hablando de una potencia decadente que es Rusia, como también es una potencia decadente Estados Unidos, que necesitaba mover el tablero y sobre todo evitar que Europa siguiera construyendo un vínculo con Eurasia. Y eso, el precio más caro lo está pagando Europa de esto, ¿no? Obviamente el pueblo ucraniano, pero también Europa, particularmente Alemania, que tenía toda una estrategia de vínculo. Entonces, ese es el mundo en transición que tenemos desde el punto de vista geopolítico. ¿Qué pasa con África y América Latina? Son regiones en disputa. Porque estos poderes... Vienen para acá. Claro, estos poderes... Además somos muy verdes. Porque estamos desintegrados. Ahí están nuestras lanchitas. Ahí están nuestras lanchitas. Claro, vienen con poder económico. Pero entendés que todo tiene que ver con todo. Son dos lanchitas. ¿Ustedes qué se creen que hace una empresa china perdiendo el tiempo con un negocio de cuarta? Es porque no dejan pasar una. Exacto. Y se creen que cuando estábamos cerca de comprar las lanchas de China no vino de otro lado el mensaje diciendo ni se les ocurra. ¿Cómo se les va a ocurrir? Ni se les ocurra. Y en el medio hablábamos de un TLC con China. Entonces, nada se puede hacer sin observar ese tablero. Y nada se puede hacer sin tener escala y fuerza. Más la altura que tenemos, con la altura que tenemos. Entonces, no podemos elegir las lanchitas. Tenemos que juntar, claro. Esa es la clave. Y los africanos se están juntando entre ellos. ¿Y qué hacen de afuera? Los dividen. Y eso es lo que hace Rusia. Rusia no tiene fuerza. Rusia tiene el PBI de Italia. Pero el otro día Rusia tiene el PBI de California. Les donó granos a varios países, les dio comida. Hace ese tipo de intervenciones. Gratis. O financia conflictos militares. O está el grupo Wagner ahí. Que está hace mucho tiempo. Entonces, juega a desestabilizar. No es como China, que China directamente con la ruta de la seda va, invierte, genera... Juega otro juego. Entonces... Somos dos regiones en disputa, por eso fue tan importante la cumbre amazónica, por eso fue tan importante el retiro que convocó Brasil hace meses en Brasilia, que hacía 9 años que los presidentes de Sudamérica no se juntaban, y es muy importante que se junten más allá de afinidades ideológicas, en eso tiene razón el gobierno uruguayo. Entonces, estamos en eso, la pregunta es, ¿vamos a lograr África y América Latina constituirse en sujetos capaces de negociar el nuevo orden mundial que está en proceso porque se hizo pelota el anterior?
Se hizo pelota, ya no se habla prácticamente de los organismos internacionales, porque no tienen nada para controlar, para decir, ni que hablar en relación a una guerra. Entonces, si todos esos problemas son globales, ¿cómo construimos una gobernanza y una capacidad equilibrada de resolverlos? ¿Y qué papel vamos a tener las regiones que siempre terminamos siendo estos lugares, de alguna manera excluidas de esa mesa donde resuelven los poderosos? Entonces, ese es el momento, es ahora. África lo está haciendo bastante, si me escuchaste, lo traté de explicar, lo está haciendo bastante mejor que nosotros, aunque en este año y en muy pocos meses, al volver Brasil al juego, porque eso es lo que había pasado, Brasil había salido del mundo y ahora volvió. Bueno, esa es la oportunidad, si sabemos, por ejemplo, Uruguay, negociar con inteligencia, ser parte de una región que tiene que buscar la fuerza y tiene con qué. Por eso la cumbre amazónica es tan importante, porque van estas potencias que necesitan recursos naturales, energía, biodiversidad, poblaciones todavía con capacidad de consumo, que son los dos continentes, por algo somos los dos continentes más pobres y más desiguales. O sea, está todo por hacer en estas regiones. Y hay mucho interés de tema las que nos empresas. dividan, ¿no? Como pasa ahora en Níger, que está allí. Esa es pero eso también depende de nosotros. Si en América puede pasar Venezuela, como pasó en algún momento, ahí se complica Yo porque lo que nos digo, dividimos todos, ¿no? Ahí depende de nosotros. Yo entiendo que del otro lado hay intereses muy poderosos, económicos, políticos. Ahora, del crimen organizado también. La necesidad de unirse está de este lado y la responsabilidad de ayudar para que eso ocurra con pluralidad. Esta es una etapa en donde no podemos volver a cometer los errores del pasado. Y los errores del pasado es querer crear clubes de afinidad política en la región que se disuelven a los 4 años cuando hay un cambio. Vuelven a cambiar. Entonces, no vamos a hacer ahora lo mismo que ya se hizo y que vimos que fracasó. Por eso no se habla de UNASUR, si te fijas. Sí, entonces, hay que buscar cosas nuevas que respondan a un momento nuevo y hay que volver a conectar con la gente y mostrarle que esa conexión es posible en términos de la democracia, que ojalá estamos festejando todo eso, se consolide y no al revés. Me encanta porque lo dejamos ronco. Sí, se va de acá y se va ronco. Y se tomó todo el agua.